Hola, soy el doctor Juan Carlos Vega, médico cirujano de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en nutrición y alimentación de la Universidad de Barcelona y magíster en trastornos de la conducta alimentaria y obesidad. Hoy vamos a responder algunas de las preguntas más frecuentes que tengo en la consulta en los pacientes que están en tratamiento del manejo corporal, del peso. Este primer bloque lo designamos como un bloque de misceláneos al ser preguntas muy frecuentes que saltan en general en la consulta y que normalmente los pacientes tratan de resolver por su cuenta a través de herramientas que normalmente no son las más adecuadas. Vamos a partir con la primera pregunta, que es si es malo o no saltarse las comidas. Y la verdad es que saltarse las comidas no es una conducta poco saludable. Los estudios más recientes, que evalúan distintos patrones de alimentación, no han mostrado que la disposición de las comidas de manera especial cada 3 horas o cada 4 horas sean una conducta que deban de tener todos los pacientes. Eso debe ser evaluado de manera personal, viendo el balance energético que cada paciente necesita, las restricciones calóricas para bajar de peso, pero no es per se una conducta poco saludable. Por lo tanto, lo importante acá es saber que cada régimen alimentario debe estar personalizado. La segunda pregunta, que también es muy frecuente, es ¿qué es más malo o qué es más perjudicial para la salud? Si son las grasas o los azúcares. Y la verdad es que en el proceso de baja de peso hay que recalcarle a los pacientes que no existe un macronutriente per se negativo para la salud. Obviamente, la calidad de los alimentos, tanto azúcares como grasas, pueden ser perjudiciales en cuanto a su calidad o su cantidad. Los azúcares ultraprocesados, así como las grasas saturadas, normalmente generan un deterioro de la salud y están asociados con un aumento del peso. Por lo tanto, la respuesta es, lo ideal es privilegiar la calidad y tener ojo en la cantidad de lo que estamos comiendo. La tercera pregunta es si existen alimentos que ayudan a quemar grasas. Y la verdad es que no existe ningún alimento per se que tenga esa capacidad. No existen alimentos que tengan la capacidad de quemar grasas. Lo que existe son alimentos que tienen cargas calóricas muy bajas y que, asociado al efecto termogénico del comer, normalmente aportan muy pocas calorías. En particular, los más comúnmente conocidos son el apio y el pepino, que normalmente aportan un gran volumen y tienen una gran cantidad de agua y fibra, pero tienen un balance energético muy bajo. La siguiente pregunta es ¿por qué se ralentiza el metabolismo? Y lo primero e importante es entender que el metabolismo se refiere a todos los procesos físicos y químicos del cuerpo que convierten o usan energías. Y el metabolismo normalmente se refiere a la respiración, a la circulación, a la termorregulación y a distintos procesos fisiológicos básicos. Y normalmente existe un metabolismo basal, que es la energía que necesitamos para realizar esos procesos. Y este metabolismo normalmente depende de la edad, del sexo, del tamaño corporal y de la composición corporal de cada uno de los pacientes. Y eso quiere decir su porcentaje de grasa y masa muscular. Dentro de las conductas que enlentecen el metabolismo, sí podemos encontrar conductas como la conducta sedentaria, las alteraciones del sueño, las dietas estrictas muy restrictivas, el comer muy rápido, el tener una hidratación baja, incluso algunas conductas como la ingesta alcohólica o algunas patologías como el hipotiroidismo. La siguiente pregunta es, ¿la flora intestinal qué es y cómo influye en el aumento del peso? Los avances científicos en el campo de la flora intestinal nos han llevado actualmente a referirnos a ella como microbiota, porque hace referencia a una gran cantidad de microorganismos que viven en nuestro intestino. Está definido principalmente por dos filotipos, que son los firmicutes y los bacteroidetes. Y la microbiota intestinal se considera ahora un factor en el control del peso, ya que tiene relación con el metabolismo y el almacenamiento de los ácidos grasos. Esto queda en evidencia ya que en los pacientes obesos y en animales de experimentación como las ratas se han visto distintas poblaciones de flora intestinal en distintos porcentajes. La siguiente pregunta es, ¿cómo afecta el sueño a nuestro peso? Y la respuesta es, el sueño en general uno tiene que tener en cuenta que es una función fisiológica esencial que cumple un papel muy importante en la recuperación corporal y en distintas funciones vitales. Normalmente tiene la función de regulación tanto emocional, cardiovascular como metabólica. Dentro de las alteraciones metabólicas que genera el sueño está la obesidad,
Los mecanismos estudiados son el aumento de hambre emocional, la mayor cantidad de tiempo disponible para comer y normalmente esa alimentación en general es de peor calidad, más alta en azúcares y en grasas. El cansancio que genera las alteraciones del sueño normalmente van a generar fatiga y van a desencadenar una conducta más sedentaria en los pacientes. Por lo tanto, en general, siempre se ha visto que tiene una correlación positiva con el aumento del peso. Lo recomendado normalmente son dormir entre 7 a 9 horas diarias. La siguiente pregunta es, ¿frutos secos sirven contra el sobrepeso y la obesidad? Y la respuesta es que los frutos secos son alimentos muy saludables. Son alimentos que tienen cantidades muy elevadas de ácidos grasos buenos, fibra, vitaminas, minerales y aportan además un porcentaje de proteína vegetal. Lo que normalmente la gente desconoce es que no necesariamente un alimento saludable es poco calórico. Y en general lo importante de los frutos secos es preocuparse en la porción de acuerdo a cada paciente para no tener un aumento en las calorías ingeridas. Alimentos con calorías negativas. Ya habíamos visto un poco esto y la verdad es que no existen alimentos con calorías negativas. Algunas verduras básicamente tienen mayor contenido de agua y fibra y eso normalmente tiene una carga calórica muy baja. Y eso normalmente puede que asociado a el gasto calórico por alimentación genere una ingesta calórica muy baja. Buenas razones para comer legumbres. Las legumbres son una de las mayores fuentes de proteína vegetal y la evidencia muestra que hay una relación entre su consumo e incluso la reducción de cáncer colorectal. Además, al reemplazar varias comidas en base a carnes animales por legumbres, se ha visto una disminución del peso corporal, un balance en cuanto a la disminución de enfermedades cardiovasculares, mayor longevidad, disminución de la diabetes y incluso ese control puede estar potenciado por los efectos favorables que tienen las legumbres sobre nuestra microbiota intestinal. La siguiente pregunta ¿es necesaria la sal para nuestro organismo? En general la sal, que es cloruro de sodio básicamente, se forma y es parte imprescindible de la dieta porque cumple funciones de regulación tanto de fluidos como en el rol que tiene en la transmisión nerviosa. Su regulación es muy fina y interviene el sistema nervioso central. El hipotálamo normalmente genera el estímulo de sed para poder regularlo y hay otros reguladores periféricos y en particular los riñones como encargados de su excreción son fundamentales. Pero hay que recordar que el exceso de consumo de sal, principalmente dado por dietas modernas ultraprocesadas y alimentos envasados, generan enfermedades como la hipertensión. Por lo tanto, hay que tener un balance en cuanto al consumo de sal. ¿Qué aceites son beneficiosos para nuestra salud? Los aceites beneficiosos para la salud son los aceites derivados de grasas poli y monoinsaturadas, como el aceite de oliva, el aceite de canola, los ácidos grasos omega 3 que podemos encontrar en los pescados, que normalmente son necesarios para el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo, a diferencia de los ácidos grasos saturados o trans, que en general aumentan el colesterol LDL, aumentando nuestro riesgo cardiovascular. Este tipo de grasas podemos encontrarlo en las grasas animales, en la mantequilla o incluso en algo que comúnmente se ha vendido como un elemento positivo para la salud, que es el aceite de coco. Por lo tanto, siempre la idea es privilegiar estos aceites ácidos grasos poliinsaturados. La siguiente pregunta es, 5 frutas y verduras al día. Y la verdad es que la recomendación alimentaria internacional es que ojalá haya un consumo diario de al menos 5 frutas o verduras distintas al día. Esto normalmente debido a que esto nos va a aportar una mayor ingesta de fibra diaria, el aumento de niveles de vitaminas, minerales y va a ayudar a disminuir incluso los riesgos de obesidad o enfermedad cardiovascular. Normalmente las frutas y las verduras también tienen algunos elementos fitoquímicos que pueden actuar como antioxidantes o fitoestrógenos e incluso agentes antiinflamatorios que van a generar un mejor estado de salud. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los beneficios de realizar yoga?
y la verdad es que los beneficios del ejercicio son ampliamente conocidos en el mundo médico. Y en particular el yoga está relacionado con una mejora no solo por parte de ser una actividad física, sino que logra mejorar la respiración, aumentar la flexibilidad, mejorar el equilibrio, fortalecer la musculatura y aumentar la atención plena durante la práctica, lo que va a generar incluso una mejor regulación del sistema nervioso. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los beneficios de caminar a diario? Y la verdad es que las recomendaciones son caminar ojalá 10.000 pasos al día para un adulto, y esto es porque el ejercicio y en particular la caminata en esta dosis recomendada nos va a generar una mejora de la salud osteoarticular, mejora en la masa muscular, en la masa ósea, un mejor estado del ánimo, ayuda a mantener un peso más saludable, reduce el riesgo de enfermedades como hipertensión, diabetes, dislipidemia y mejora además el equilibrio y la coordinación de los pacientes que lo realizan. La siguiente pregunta es, ¿por qué comer fruta es mejor que tomar un jugo natural? Normalmente el jugo se consigue a través de más de una fruta a la vez y su preparación en general carece de fibra ya que uno se la saca, y normalmente es la fibra la cual uno debería privilegiar, ya que al comer fibra y al masticar la fruta uno va a poder conseguir mucha mayor saciedad que cuando uno toma un jugo que tiene mayor contenido calórico por tener mayor cantidad de fruta en él y menos fibra. ¿Cuáles son los beneficios de tomar agua para nuestro cuerpo? El agua es un componente fundamental del cuerpo humano y desempeña múltiples funciones fisiológicas importantes. En general, el agua está en un balance constante entre ingesta y pérdida. Y sabemos que la hidratación afecta a muchas funciones tanto de salud como incluso de cognición. Por lo tanto, mantener un estado de hidratación y de óptimo es ideal. Eso normalmente está estudiado y la Sociedad Europea de Seguridad Alimentaria recomienda que una persona adulta hombre consuma 2,5 litros de agua al día, una mujer 2 litros, y que esa hidratación venga entre un 70 a 80% por parte de líquidos, idealmente agua, y un 20 a un 30% a través de la alimentación. ¿Cómo el alcohol influye en la obesidad y el sobrepeso? Esta es una pregunta muy frecuente, sobre todo en los pacientes más jóvenes. La verdad es que hay mucha gente que desconoce que efectivamente el alcohol tiene un aporte energético calórico de 7 kilocalorías por gramo, lo cual es mucho, entendiendo que un carbohidrato, o lo que la gente normalmente conoce como azúcar, aporta 4 kilocalorías por gramo, igual que una proteína. Por lo tanto, normalmente se ha visto en los estudios que la ingesta moderada de alcohol no genera un exceso de adiposidad, pero los consumos problemáticos y frecuentes de alcohol normalmente sí están asociados con mayores tasas de sobrepeso y obesidad. Y por último, de esta tanda de preguntas misceláneas, una pregunta muy clásica que es, ¿cuáles son los consejos prácticos para que alguien logre bajar de peso? La primera respuesta es, ojalá consultar con un especialista. La verdad es que el sobrepeso y la obesidad es una enfermedad muy multifactorial que normalmente necesita un tratamiento multidisciplinario muy individualizado. Pero si queremos llevar a recomendaciones generales, lo ideal es privilegiar los alimentos no procesados, y con esto me refiero a tratar de aumentar en la dieta frutas, verduras, legumbres, azúcares complejos como avena, arroz integral, quinoa, preocuparnos de la calidad de nuestra alimentación. Además, obviamente, tratar de hacer la mayor cantidad de actividad física posible, y eso puede ser desde caminar, como habíamos visto, estos 10.000 pasos días son un aporte a la salud y han demostrado beneficios. Tomar 2 litros de agua al día, como habíamos visto, la hidratación es fundamental para el correcto desarrollo y regulación corporal. Dormir entre 7 a 9 horas, que nos va a permitir mantener nuestros ciclos fisiológicos en orden, y reconocer o tratar de identificar cuáles son las emociones que nos llevan al comer, que probablemente son dentro de las preguntas que responderemos en el siguiente módulo. Nos vemos en el siguiente módulo.